Bueno, buenas noches, compañeros, doctor Arcia y demás público presente. En la noche de hoy tenemos el placer, el grupo de los laparoscópicos, el grupo número 10 de cirugía, tenemos el placer de presentarles la actualización del manejo moderno de la enfermedad hemorroidal. Ahora tienes tu índice, puedes pasarlo para proteger la introducción. Como introducción, en esta presentación haremos una revisión bibliográfica de la enfermedad hemorroidal. Empezaremos definiendo lo que son las hemorroides y explicaremos la fisiopatología, la cual lleva al desarrollo de la enfermedad hemorroidal como tal. Describiremos la enfermedad hemorroidal, su epidemiología, su etiología, manifestaciones clínicas y finalmente profundizaremos en el tema de la actualización de su manejo moderno. Siguiente. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de generalidades y vamos a estar tocando la definición, cómo se clasifican las hemorroides y la fisiopatología de cómo se desarrolla la enfermedad hemorroidal. Entonces, en primera instancia, pues las hemorroides son parte de la anatomía humana normal. Consisten en áreas de mucosa anal engrosada que están compuestas por vasos sanguíneos, arteriovenosos, músculo liso y tejido fibroelástico. Esto es muy importante porque tenemos que estar muy claros pues, que las hemorroides no son solo venas. Y cuando hablamos de enfermedad hemorroidal, pues hacemos referencia a un agrandamiento anormal y desplazamiento distal de estas almohadillas anales normales. Entonces, las hemorroides cumplen varias funciones en nuestro cuerpo. Se dice que, o bueno, se ha visto que contribuyen entre un 10 y hay algunas literaturas que mencionan hasta un 20% de la continencia en reposo. También nos ayudan para la discriminación sensorial del contenido rectal. Esto quiere decir que nos ayudan a percibir la plenitud y que hay presión dentro del canal anal y también nos ayudan en protección de esfínteres contra lesiones durante la defecación. Siguiente, por favor. Entonces, las hemorroides tienen tres ubicaciones principales que vendrían siendo a las 11 o anterior derechas, a las 7 o posterior derechas y a las 3 o lateral izquierda. Y como les mencionaba, pues es importante que tengamos en cuenta que las hemorroides son estructuras complejas y no solamente venas. Entonces ellas van a estar formadas por tres componentes que van a ser un revestimiento, dependiendo de si es hemorroide interna o externa, pues las internas van a ser, el revestimiento va a ser mucosa, mientras que en las externas el revestimiento va a ser piel. También tienen un estroma que está compuesto por tejido vascular, músculo liso y tejido conectivo de enlace. Y también tenemos un tejido de anclaje que vendría siendo el músculo de Treitz. Esto es muy importante porque vamos a ver más adelante que o sea, juega un papel crucial en la fisiopatología de o sea, del desarrollo de la enfermedad hemorroide. Entonces, con respecto a su clasificación, pues las hemorroides se van a clasificar en ya sea hemorroides internas o externas, según la relación anatómica que tengan con la línea dentada. De esta forma, las hemorroides internas van a estar proximales a la línea dentada, mientras que las hemorroides externas se encuentran distales a la línea dentada. Y hablamos de hemorroides mixtas cuando hay componentes tanto de hemorroides internas como de hemorroides externas. Otras diferencias importantes es que las hemorroides internas tienen inervación visceral, por lo tanto, ellas son sensibles a la presión, pero no al dolor ni a la temperatura. Y las hemorroides externas entonces tienen una inervación somática, es decir, que son sensibles tanto al dolor como a la temperatura. Y con respecto a sus revestimientos, que era lo que mencionaba anteriormente, en el caso de las hemorroides internas, eh, el revestimiento va a ser de mucosa columnar, mientras que en las hemorroides externas
el revestimiento es de epitelio escamoso modificado. A su vez, las hemorroides internas se van a clasificar en 4 grados según la clasificación de Goliger y o sea, para describirlas, las de grado 1 serían aquellas que pues están congestionadas pero no prolapsan. Las de en el grado 2, estos son hemorroides que prolapsan pero se reducen espontáneamente. En el grado 3, las hemorroides prolapsan pero deben ser reducidas manualmente. Y en el grado 4 son hemorroides que prolapsan y son irreducibles. Y aquí también podemos encontrar hemorroides estranguladas o inclusive trombosadas. Ahora, antes de entrar a la fisiopatología, yo quería hablar un poquito, pues, de manera general, acerca de cómo es normalmente el proceso de la defecación. Entonces, o sea, primero que se tiene que dar una formación correcta del bolo fecal. Cuando este bolo fecal llega al recto, eh, el aumento de la presión rectal es captada como estímulo. Consecuentemente, entonces, se va a dar una relajación involuntaria del esfínter anal interno y aquí es cuando la persona va a sentir como las ganas de ir al baño, ¿no? Luego, entonces, se daría la relajación del esfínter anal externo, que sería voluntaria, y normalmente estos eventos están acompañados por una maniobra de Valsalva, o sea, por decirlo en términos normales, pues es cuando uno puja y la maniobra de Valsalva hace que se aumente la presión intraabdominal, se dé una contracción del diafragma y los músculos del diafragma y de los músculos de la pared abdominal. Y esto va a ayudar en que se dé un ordeñamiento, por decirlo, del recto. Simultáneamente, mientras esto está pasando, pues también el músculo puborectal se relaja, el piso pélvico desciende y se abre el ángulo anorrectal, que esto es muy importante porque también, o sea, normalmente el ángulo anorrectal es de 90 grados. Cuando se da la relajación del músculo puborectal, este se abre hasta aproximadamente 150 grados. Y entonces es que finalmente sucede la expulsión del bolo fecal. Entonces, cualquier cosa que vaya a alterar este proceso normal puede generar una patología anorrectal y, o sea, ya vamos a ver más adelante en la charla cuando mis compañeros hablen acerca de, pues, el tratamiento y todo esto, que también es muy importante, pues, saber la manera correcta de cómo ir al baño, pues, de este proceso, porque, o sea, estoy segura que todos hemos escuchado que la manera correcta de ir al baño es tener el banquito y bueno, todo esto. Y es más que nada también por este tema del ángulo anorrectal. Eh, para hablar un poco de la fisiopatología, debemos de entender que todavía no está del todo clara, pero a lo largo del tiempo se han planteado diferentes teorías para intentar explicarlo. Al principio se planteó una teoría sobre las venas varicosas y actualmente ya se sabe que es errónea porque las hemorroides y las varices anorrectales son entidades diferentes. Y de hecho, se ha demostrado que los pacientes con hipertensión portal y varices no tienen mayor incidencia de hemorroides. Se han planteado otras dos teorías, la de hiperplasia vascular y la de hipertonía del esfínter anal interno. Esta última sí tiene algo de verdad, pero existen otros mecanismos por lo cual estas no se pueden aceptar totalmente. Y la cuarta que se planteó es la teoría de Thomson, que es la que es aceptada globalmente. También se le conoce como la teoría del canal anal deslizante. Y el principal evento fisiopatológico es el deslizamiento anormal de los cojines o las almohadillas anales. Sí. Bueno, aquí voy a hablarles un poco sobre la teoría de Thomson. Esta propone que las hemorroides se desarrollan cuando los tejidos de soporte de las almohadillas anales se desintegran o se deterioran. Pero más específicamente se relaciona con la fragmentación del músculo de Treitz, que es el que vemos ahí que tiene un cuadro rojo.
Este músculo está compuesto por músculo liso y estroma. Y sus fibras lo que hace es que fijan las almohadillas, las hemorroides, con el esfínter anal interno. También está conforme el ligamento de Parker, el ligamento de Parker conforma el músculo de Treitz también, y este penetra el esfínter interno y fija los hemorroides con el músculo longitudinal. Entonces, cuando hay una deterioración de los tejidos de soporte, las almohadillas anales descienden, ya no están del todo fijadas y se puede decir que ya no están restringidas y se llenan excesivamente de sangre. Entonces, ese llenado de sangre hace que haya más dilatación, éstasis del plexo hemorroidal interno, trasudación del líquido, una mayor congestión, y eso hace que haya dolor, espasmo anal, y lleva a un círculo vicioso de prolapso, hinchazón progresiva de los cojines anales. Siguiente. Pero no podemos decir que esa es la única forma de explicar la formación de las hemorroides. De hecho, hay muchos otros factores que están relacionados entre sí y contribuyen a la formación de las hemorroides, principalmente los que vemos en rojo, que son la degradación de tejidos de soporte, el componente vascular, la hipertonía del esfínter anal y la inflamación. Como ya vimos en la teoría de Thomson, la degradación de los tejidos de soporte provoca dilatación venosa, pero esta también es incrementada por otros factores como la hipertonía del esfínter. Lo que normalmente pasa en los pacientes, en las personas normales que no tienen hemorroides, es que las presiones bajas del esfínter anal interno ayudan al drenaje de las venas rectal superior y media. Pero en los pacientes que tienen hemorroides se ha encontrado que tienen presiones esfinterianas altas y eso contribuye a que no se dé bien el drenaje, por lo tanto haya mayor dilatación. También en personas con hemorroides existe una desregulación del tono vascular y se ha encontrado que hay una predominancia de los factores relajantes del endotelio como el óxido nítrico, la prostaciclina y el factor relajante derivado del endotelio. Y eso también hace que aumente la dilatación vascular. También se ha encontrado que los pacientes con hemorroides tienen mayor cantidad de metaloproteinasa de matriz. Estas son proteasas dependientes de zinc. Son enzimas que se asocian con la descomposición de fibras elásticas. La MMP2 y la MMP9 participan en la degradación de los tejidos de soporte, como ahí vemos la relación, y también resulta en la disrupción del lecho capilar y la promoción de la actividad angioproliferativa por el factor de crecimiento transformador beta. También se ha encontrado que en los pacientes con hemorroides hay sobreexpresión de endoglina, que es CD105, que es un marcador proliferativo para neovascularización, al igual que también hay un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular, que es el VEGF, y todo eso contribuye a que haya neovascularización. Así que las hemorroides no tienen una fisiopatología simple, ya se sabe que no son solamente venas dilatadas, sino que es un complejo de situaciones y de eventos que pasan que hacen que se produzcan. Siguiente. Bien, con respecto a la epidemiología, podemos mencionar que la enfermedad hemorroidal es un trastorno común en la coloproctología y afecta al 50% de las personas, al menos una vez en su vida, y aproximadamente un tercio de los casos son sintomáticos y requieren asistencia médica. De hecho, existe una percepción errónea de que muchas enfermedades anorrectales, benignas o malignas, están relacionadas con esta patología. Por ejemplo, el 50% de los pacientes con cáncer de recto inferior informan haber tenido una enfermedad hemorroidal que empeoró debido al autodiagnóstico y tratamiento incorrecto. Se ha estudiado y se ha evidenciado
que los hombres y mujeres son afectados por igual y también que el índice de masa corporal demuestra tener un impacto significativo en la ocurrencia de las hemorroides. Esto aumentando el riesgo en un 3,5% por cada unidad de aumento en el índice de masa corporal. La edad promedio, en base a los estudios y a la data que se ha podido recolectar, se ha estimado entre 40 a 45 años hasta los 60 a 65 años. Y la prevalencia de cada grado puede variar entre las personas y las poblaciones. Por ejemplo, en un estudio publicado con título de La epidemiología de la enfermedad hemorroidal en la unidad de proctología del Instituto Autónomo de Hospital Universitario de Caracas, publicado por el doctor Sardiñas en DialNet, evidenció que un estudio de 107 casos, las mujeres representaban alrededor de un 54-55%, siendo más afectadas que los hombres, pero ya se sabe que, por ejemplo, con la Asociación Estadounidense se sabe que es por igual. Y que la edad promedio de afectados, pues en ese estudio era de 40 hasta 60 años, siendo el grado 3 la clasificación más común, alrededor del 40%, pero como mencioné, pues varía dependiendo del país. Y la técnica quirúrgica de Milligan Morgan fue la más utilizada en el 93% de los casos. Otro estudio también, esto con título de la prevalencia de hemorroides en adultos en el International Journal of Colorectal Disease, por el doctor Rees, Weiser y Schaumeis, también evidenció que era un estudio más grande, de hecho. En este estudio, la investigación abarcó 976 pacientes y se encontró que alrededor del 38-39% sufría de hemorroides, o sea, de estos 976 pacientes, y el 73% tenía hemorroides clasificadas de grado 1, el 19% de grado 2, el 8 al 9% de grado 3 y el 0,5% de grado 4. De hecho, el 44,7% presentaba síntomas asociados con la hemorroides, mientras que solo el 55% no reportaba síntomas. Siguiente. Bueno, y con respecto a la Asociación de Coloproctología Americana, aunque los hemorroides pues, se han descrito desde hace muchísimo tiempo, continúan desconcertando a la mayoría de la población y a los pacientes. Y en consecuencia, son una de las condiciones de salud que más se buscan y que las personas más buscan en Internet. Y se estima que la enfermedad hemorroidal afecta aproximadamente al 4 al 5%, estos son la población estadounidense, y que es probable que la verdadera incidencia de hemorroides sintomáticas esté subestimada debido a las limitaciones para establecer un diagnóstico claro y a la falta de notificación de los síntomas a los proveedores para establecer un diagnóstico claro y a la falta de notificación de los síntomas a los proveedores de atención médica. La enfermedad hemorroidal representa más de 3 millones de visitas al consultorio ambulatorio por año, con un costo estimado aproximado de 770 millones de dólares en Estados Unidos. Y los síntomas de las hemorroides afectan a hombres y mujeres, como lo mencioné, con la misma frecuencia. Eh, y bueno, ya como mencioné, las sintomáticas son más comunes en personas en entornos socioeconómicos más altos y en personas de raza blanca. Siguiente. Con respecto a la etiología y los factores de riesgos, estos temas aquí se entrelazan. Y mencionando los más importantes, tenemos la herencia, el trastorno del tránsito intestinal, entre ellos el estreñimiento es el factor de riesgo más importante para desarrollar hemorroides. Em, Esto se debe a que las heces duras generan, y el aumento también de la presión intraabdominal pueden causar una obstrucción del retorno venoso, lo que resulta en una irritación del plexo hemorroidal. Con respecto al aumento de presión intraabdominal, esto puede ser por obesidad abdominal, personas que levantan peso por mucho tiempo, o también el embarazo. Con respecto al embarazo, eh, esto predispone una congestión de las almohadillas anales y genera hemorroides sintomáticas. La mayoría se resuelven después del nacimiento del bebé y también cabe recalcar que la edad, o sea, entre más uno envejece, se deteriora más la colágena y hay un riesgo aumentado de desarrollar hemorroides. Eh, Esto se debe a que los tejidos que sostienen las venas en el recto y el ano se debilitan. Otros factores de riesgo son sentarte durante mucho tiempo en el inodoro, ya que la presión pues genera ahí. Eso tiene que ocurrir mucho tiempo y a tener una costumbre de esto.
y también los traumas anales como tener relaciones sexuales anales. También se informa que algunos tipos de alimentos, el estilo de vida, incluir una dieta baja en fibra, ya que esto predispone más a estreñimiento, las comidas picantes, la ingesta de alcohol, se relaciona mucho con el desarrollo y el agravamiento de los síntomas agudos de las hemorroides. Siguiente. Bueno, con respecto al factor más importante de riesgo, que es el estreñimiento, pues el estreñimiento se caracteriza por la dificultad o escasa frecuencia en relación con las deposiciones, a menudo acompañadas de esfuerzo excesivo durante la defecación o sensación de evacuación incompleta. De acuerdo con los criterios de Roma 4, se define con la presencia de durante 3 meses de 2 o más de los siguientes puntos, criterios, que sería el esfuerzo excesivo de al menos el 25% de las deposiciones, tener esas dudas en al menos el 25% de las deposiciones tipo 1 o 2 de Bristol, sensación de evacuación incompleta, al menos en el 25% de las deposiciones, sensación de obstrucción o bloqueo no rectal, al menos en el 25% de las deposiciones, maniobras manuales para facilitar la defecación, también el 25% de las deposiciones, y menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. Recordar que estos criterios se deben cumplir al menos durante los últimos 3 meses, y los síntomas deben haber iniciado con un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico. También la presencia de heces líquidas es rara, sin el uso de laxantes, y no debería existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Siguiente. Continuando con las manifestaciones clínicas, se describen en una enfermedad hemorroidal sin complicaciones, se describen 4 principales manifestaciones clínicas. Es importante destacar que la enfermedad hemorroidal es una enfermedad crónica que es evolutiva y presenta periodos de exacerbación o remisión, por lo tanto la sintomatología puede variar a través del tiempo. La manifestación más común es la rectorragia. Esta se describe en aproximadamente el 60% de los pacientes. Se caracteriza por ser indolora, de color rojo brillante, y está asociada a la defecación, ya sea durante la defecación o inmediatamente después. Muchas veces los pacientes la describen como que manchan el papel de sangre. Otra manifestación es el prolapso, que supone la salida de las hemorroides al exterior a través del ano. Es frecuente, sobre todo después de la defecación, y cabe resaltar también que es indoloro. También por las hemorroides pues, se produce un flujo mucoso, a veces secreción fecaloide, que mancha la ropa interior, y los pacientes manifiestan suciedad en su ropa interior no solamente de heces, sino puede ser de moco, o sea, de secreciones en general. El prurito también es otro síntoma bastante común que se ha descrito en aproximadamente un 50-55% de los pacientes. Entonces, como ya mencioné, unas hemorroides sin complicaciones es indolora. Realmente si no presenta ninguna complicación y el paciente refiere mucho dolor al evacuar, pues habría que buscar otras causas que no sean las hemorroides. Pero ante ciertas complicaciones de las hemorroides, se puede presentar un dolor muy intenso de aparición aguda, súbito, y esto puede ocurrir ya sea en una estrangulación de hemorroides internas, como se ve en la primera imagen, ya eso es una estrangulación con las hemorroides ya pues están gangrenando, o puede ser también una trombosis de hemorroides externas, que ya la hemorroide pues se ve edematosa, de un color violáceo. Estas dos situaciones pues sí causan un dolor bastante intenso en el paciente. Ok, para el diagnóstico, entonces por lo general lo vamos a hacer clínico. Con clínico me refiero a que vamos a necesitar primero una muy buena historia clínica y un examen físico. En la historia clínica, por lo general, necesitamos es identificar los signos cardinales de las hemorroides internas, que son las más comunes. Estos signos cardinales serían el sangrado indoloro asociado a defecación y con protrusión intermitente. Entonces, en la historia clínica tenemos que evaluar extensión, severidad y duración de los síntomas, como por ejemplo el sangrado y el prolapso, como decía mi compañera Laura. También, adicional, necesitamos evaluar temas como problemas con la higiene perineal del paciente, si el paciente tiene o no dolor, porque eso nos va a guiar si la hemorroide está
en sus inicios o si ya está presentando complicaciones. Hay que evaluar qué tanta ingesta de fibra tiene el paciente, los hábitos defecatorios, o sea, que preguntarle al paciente qué tanto vas al baño, cómo es la consistencia de las heces cuando vas al baño y si se le es fácil o si se le es muy difícil ir al baño. Y adicional, también tenemos que evaluar temas o síntomas que nos sugieran incontinencia fecal, porque esto no necesariamente nos va a dar el diagnóstico, sino que también sí nos van a predisponer para decisiones de manejo. Luego entonces pasamos al examen físico. Y en el examen físico lo primero que vamos a hacer es la inspección visual. Pero ¿cómo vamos a poner al paciente? El paciente tiene que estar en una camilla, en prono, con las rodillas al pecho o de cúbito lateral. Adicional tenemos que no perder de vista en la examinación digital. ¿Para qué necesitamos la examinación digital? Para determinar la integridad del ano y del esfínter. Y adicional necesitamos una anoscopía en lugares en donde las podamos tener para determinar cómo está y cómo se encuentra la anatomía del esfínter. Adicional, cabe destacar que no necesitamos ningún laboratorio para hacer el diagnóstico de hemorroides internas o externas y para una evaluación completa con endoscopio necesitamos que esas hemorroides sean con sintomáticas y que haya sangrado rectal. Solamente lo vamos a dejar para los pacientes que tengan estas dos presentaciones, no para cualquier paciente que llegue con síntomas y toda la sospecha clínica de hemorroides, de enfermedad hemorroidal. Aquí necesito hacer la acotación de que toda la evaluación de la colonoscopía la necesitamos hacer porque adicional, si el paciente, no por las hemorroides, sino por indicaciones de colonoscopía, hay que hacerle ya forma parte del examen físico de un paciente integralmente, no solamente por la sintomatología de hemorroides. Entonces, hay que hacer un muy buen diagnóstico diferencial entre hemorroides y, por ejemplo, cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular y, por ejemplo, angiodisplasias. Y es por eso que también necesitamos una colonoscopía por otras indicaciones de colonoscopía. La mayor cantidad de hematoquesia que hay de pacientes con hematoquesia no van a ser cáncer. Sin embargo, el matricularnos directamente de un sangrado rectal ok, el paciente tiene hemorroides, representa la manera más común de perder un diagnóstico de cáncer colorectal. Así que por eso es que hay que hacer un muy buen diagnóstico diferencial y poder abordar bien al paciente. Mencionando lo de la colonoscopía, hay muchas indicaciones para la colonoscopía y no necesariamente es porque, tiene hemorroides, lo va a hacer con colonoscopía. No, pero hay pacientes que vienen a consulta con el diagnóstico de hemorroides y tú les vas a hacer colonoscopía, pero no por las hemorroides, sino por otras indicaciones. Por ejemplo, que tengan un sangrado del tracto gastrointestinal bajo, que sea, como ya mencioné, para el cribado de cáncer colorectal. Puede ser para evaluación de diarrea aguda o crónica. Hay otras indicaciones terapéuticas para colonoscopía y otras indicaciones. Entonces, nada, recordar que a los pacientes desde los 50 años le vamos a hacer colonoscopía cada 10 años. Si el paciente te llega con 58 años y nunca se ha hecho colonoscopía, pues ahí empiezas a hacer las colonoscopías. O, por ejemplo, pacientes que tengan una historia familiar de un paciente de primer grado con historia de enfermedad de cáncer de colon o divertículos. Así que bueno, nada, recordar estas indicaciones de colonoscopía y simplemente para rescatar la importancia del estreñimiento y de evaluar todo lo que es historia de constipación. En este metaanálisis o en este estudio transversal, en verdad, se evaluaron pacientes que se sometieron a una colonoscopía y se encontró que los 2.813 pacientes que, que se evaluaron, 1.074 tenían hemorroides registradas. Y en realidad este estudio en verdad fue de factores de riesgo para hemorroides, pero en pacientes que se le hacía colonoscopia por cribado, y se encontró que el estreñimiento el mayor riesgo era el de hemorroides. Entonces, nada, la importancia de la fibra de grano y que el sedentarismo se asocia a un menor riesgo de hemorroides. Sin embargo, la actividad física no parece estar asociado con enfermedad hemorroidal. Bien, ahora para hablar un poco acerca del tratamiento, siguiente.
Las opciones de tratamiento sabemos que dependen principalmente del tipo y de la gravedad de las hemorroides. En este sentido, el abordaje de las hemorroides suele dividirse, como vemos en esta diapositiva, en tratamiento médico, que abarca las modificaciones dietéticas y de estilo de vida, así como la medicación. Y vemos que las modificaciones dietéticas y de estilo de vida están indicadas en todos los pacientes, pero de eso hablaremos más adelante. Aparte de Gracias. Aparte del tratamiento médico, tenemos los procedimientos de consultorio u office treatment y tenemos el tratamiento quirúrgico, en el que se encuentran las operaciones excisionales y las no excisionales. Siguiente. Bien, para hablar primero acerca del manejo médico, también llamado tratamiento conservador, el tratamiento conservador en realidad suele ser casi que la única intervención necesaria para las hemorroides internas y externas de grado 1 a grado 2. Esto que también se prefiere en pacientes embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con trastornos en la coagulación y pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal u otras afecciones que con cierta predisposición a una curación enlentecida. Entonces, en cuanto al manejo médico, vamos a hablar acerca primero de intervenciones para reducir tanto la presión como el esfuerzo anorrectal y más adelante de ciertas intervenciones para el alivio de síntomas. Entonces, iniciando con las intervenciones para ayudar a reducir la presión y el esfuerzo anorrectal, el objetivo de estas primordialmente es evitar que la acción cortante de las heces sobre la mucosa anal provoque aún más daño en las almohadillas anales. Y como primer punto tenemos los cambios en el estilo de vida. Primero, se debe alentar a todos los pacientes a ingerir una cantidad suficiente de fibra insoluble. De hecho, un metaanálisis de ensayos controlados mostró que la suplementación con fibra se asoció a reducciones significativas en el riesgo de síntomas persistentes y el riesgo de sangrado rectal, aunque los efectos de la suplementación con fibra sobre el prolapso de la mucosa, el dolor y el prurito no fueron significativos. Debemos recordar que los requerimientos diarios normales para todo individuo en cuanto a la fibra van de 25 a 35 gramos por día. Es decir, que en realidad este valor que mencioné no es algo propio para los pacientes con hemorroides, sino que es algo que todos deberíamos estar consumiendo diariamente, pero en estos pacientes es beneficioso asegurar que se estén consumiendo. Aparte de la suplementación con fibra, debemos aumentar el consumo de agua para evitar el estreñimiento, para evitar el esfuerzo y para limitar el tiempo que pasa en el baño. Y bueno, en cuanto a esto, recordemos que el requerimiento diario de agua para todos nosotros es de 30 cc por kilo por día. Por ende, haciendo los cálculos, un individuo de 70 kilos debe consumir aproximadamente 2.1 litros de agua al día, lo que equivale a por lo menos 8 vasos de 8 onzas al día. Aparte de esto, debemos evitar los alimentos grasos, los pacientes deben realizar actividad física regular, por lo menos 30 minutos al día, evitar el esfuerzo excesivo. Es muy importante que limiten la cantidad de tiempo que pasan en el baño, debido a que estar sentado durante mucho tiempo en el baño puede aumentar la congestión venosa y por ende predisponer a un prolapso. Así que se debe aconsejar a los pacientes, es bien importante decirles que eviten leer o usar su teléfono en el baño. Y otra cosa bastante importante es que se evacúe en posición fetal. Recordando lo que dijeron nuestros compañeros al inicio en cuanto a la fisiología de la defecación, el ángulo anorrectal en reposo, como vemos en la imagen de abajito, está en 90 grados. Al modificar la angulación, o sea, modificar los 90 grados con la colocación de un banquito, este ángulo anorrectal aumenta aproximadamente unos 150 grados, lo que produce la relajación del músculo puborectal y un descenso del piso pélvico, mejorando el paso de las heces a través del recto. Siguiente. Ok, siguiendo con las intervenciones para reducir la presión y el esfuerzo anorrectal, tenemos esto del estreñimiento con el uso a corto plazo, hasta aproximadamente una semana, de ablandadores de heces como el docusato o laxantes como el polietilenglicol 3350, según sea necesario. Usualmente se le dan laxantes a los pacientes con estreñimiento severo, debido a que pacientes con hemorroides normales los laxantes pueden provocarles diarrea e inclusive empeorar el cuadro. Entonces,
En cuanto a, a las intervenciones para aliviar los síntomas, tenemos inicialmente los baños de asiento. Y todos sabemos que, bueno, en los baños de asiento utilizamos agua tibia y el agua tibia actúa como un relajante muscular. Por otro lado, la experiencia clínica indica que el uso de anestésicos tópicos, corticosteroides y o vasoconstrictores pueden proporcionar un alivio temporal de algunos síntomas, pero faltan datos sobre la eficacia a largo plazo y los efectos secundarios. Los agentes tópicos o cremas se suelen utilizar durante los primeros 4 o 5 días en los que una hemorroide externa trombosada, por ejemplo, duele, pero realmente no hay evidencia científica certera en cuanto a los agentes tópicos o cremas. Por otra parte, los flebotónicos también son utilizados y tienen un efecto estadísticamente significativo sobre los síntomas relacionados a la enfermedad hemorroidal. Los flebotónicos son una clase heterogénea de fármacos compuestos por productos extraídos directamente de plantas como los flavonoides o compuestos sintéticos como el dobecilato de calcio. De estos, los más utilizados son los flavonoides. En general, se sabe que los flebotónicos ayudan a mejorar el tono venoso, estabilizan la permeabilidad capilar y aumentan el drenaje linfático. A pesar de esto, no se comprende totalmente el mecanismo de acción preciso. Y bueno, por último, los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, y los analgésicos no opioides pueden ser prescritos para el dolor. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos una revisión sistemática que buscaba identificar la comparación del tratamiento con la fracción flavonoide purificada y micronizada versus el placebo o ningún tratamiento para la enfermedad hemorroidal aguda o para el alivio de los síntomas. Y básicamente, haciendo un resumen gigante de la revisión sistemática, se encontró que de hecho la fracción flavonoide purificada y micronizada puede mejorar los signos y síntomas más importantes de la enfermedad hemorroidal en comparación a un placebo o ningún tratamiento. Siguiente. Bueno, ahora hablemos un poco acerca de los procedimientos que se utilizan para el tratamiento de las hemorroides. Y vamos a iniciar repasando las indicaciones para el manejo quirúrgico de las hemorroides. Que el paciente presente hemorroides de grado 3 a 4, que no haya respondido al manejo conservador, que presente una enfermedad asociada como fístulas, colgajos cutáneos o fisuras, y que tenga trombosis hemorroidal. Siguiente. La trombosis hemorroidal externa se trata durante los primeros 3 días, que es el pico del dolor, con drenaje o con procedimientos de excisión del trombo. Si no hay dolor, el coágulo se va a absorber de 4 a 6 semanas y va a haber manejo conservador de tipo médico y un flavonoide. Y si el dolor va en descenso del 4.º día en adelante, entonces se va a tratar solamente con lidocaína y el manejo médico que mencionó mi compañera anteriormente. Siguiente. Iniciamos con los procedimientos de consultorio para el manejo de las hemorroides internas. Estos se consideran rápidos, económicos y de bajo riesgo, aunque tienen una tasa de recurrencia más alta que los procedimientos excisionales. Se utilizan para pacientes de grado 1 y 2 y algunos con hemorroides de grado 3 con síntomas de sangrado. Estos son los candidatos ideales para este tipo de procedimientos. Lo pueden realizar con el paciente en posición de cúbito prono o de cúbito lateral izquierdo, según la preferencia del doctor que haga el procedimiento. Y se va a utilizar el anoscopio como instrumento. Los pacientes que no pueden tolerar una anoscopía, lamentablemente, no son candidatos para este tipo de procedimientos. El principio de la escleroterapia se basa en inyectar una espuma esclerosante con el fin de colapsar y cicatrizar el plexo venoso del hemorroide. Entonces, se va a realizar sin anestesia, de forma ambulatoria y con la ayuda del anoscopio, como ya había mencionado previamente. Este es aplicado para las hemorroides de grado 1 y 2. La ligadura de hemorroides con banda elástica se va a realizar insertando un periscopio en el canal anal. Se va a sujetar la hemorroide con un forceps y se van a sujetar bandas elásticas alrededor de la mucosa redundante de la columna hemorroidal, por encima de la línea dentada, con el fin de cortar el suministro sanguíneo y provocar el desprendimiento del hemorroide. El tejido hemorroidal estrangulado, capturado dentro de la banda, se necrosa de 5 a 7 días y se deja una pequeña úlcera que con el tiempo va a dejar una cicatriz al paciente.
Siguiente, por favor. Entonces, las operaciones no excisionales para el manejo de hemorroides mixtas son aquellas que se utilizan para las de grado 3 y 4, que tengan componentes externos. Y muchas veces esta es la única solución para una enfermedad hemorroidal extensa, para hemorroides encarceradas, estranguladas o gangrenosas. Las operaciones no excisionales son la aplicatura hemorroidal, también conocida como mucopexia. Y este procedimiento consiste en colocar puntos de sutura que atraviesan la mucosa y submucosa de las hemorroides y detener su flujo sanguíneo. Y la ligadura arterial guiada por Doppler más reparación anorrectal es una variante de este primer procedimiento, que también está indicada para el manejo de hemorroides grado 2 y 3. Con el Doppler se van a localizar los vasos sanguíneos que surten a las hemorroides y se va a realizar un punto alrededor de cada vaso sanguíneo con el fin de cortar el suministro sanguíneo y disminuir el tamaño. Siguiente. Otro procedimiento no excisional para el manejo de las hemorroides es la hemorroidopexia con engrapadora, que utiliza un dispositivo circular como el que vemos en la imagen, tipo engrapadora, para remover el anillo de la mucosa rectal por encima del canal anal, que está proximal a las hemorroides. La submucosa proximal a la línea dentada es excisionada, resultando en la remoción del tejido redundante. La submucosa proximal a la línea dental, ya excisionada, va a experimentar una relocación cefálica de las almohadillas anales, lo que quedó, y la interrupción del flujo sanguíneo arterial, mejorando así el retorno venoso, y se van a reposicionar los paquetes anteriormente prolapsados a su lugar original. Siguiente. Con respecto a la operación excisional de hemorroides, esta es la hemorroidectomía, que es el gold standard para el tratamiento de las hemorroides, porque aunque está asociada a mayor invasión, mayor dolor, mayores costos, es la que está asociada a menos tasa de recurrencia de hemorroides. Consiste en incisiones al tejido hemorroidal con el fin de extirpar las hemorroides y se realiza con anestesia general o raquidia. Y hay dos tipos, la hemorroidectomía cerrada o técnica de Ferguson, que es la más común en Estados Unidos. Se realiza una incisión elíptica en la piel perianal que se continúa hasta el anillo anorrectal, se diseca el tejido hemorroidal y se aparta del esfínter. Entonces, el pedículo se va a suturar con una sutura absorbente y el tejido hemorroidal lo vamos a amputar. Para cerrar la herida, vamos a realizar una sutura continua con el objetivo de promover la hemostasia y se van a tomar pequeños pedazos del complejo esfinteriano subyacente para cerrar el espacio muerto. En el margen anal se van a dejar unos pequeños milímetros abiertos para promover el buen drenaje de la herida. Y la hemorroidectomía abierta o técnica de Millian-Morgan es un procedimiento de excisión de la hemorroide similar al realizado en la hemorroidectomía abierta. Pero la diferencia va a ser que posterior a la sutura que liga al pedículo y permite la excisión de la hemorroide, la herida se va a dejar abierta para permitir una cicatrización por intento secundario. La mayor diferencia entre estos dos tratamientos se encuentra en que la remoción de los apéndices cutáneos y la hemorroides externas se da en la hemorroidectomía, que es la técnica excisional. Pero en la hemorroidopexia, que es una técnica no excisional, se va a obviar con el fin de preservar la sensibilidad del anodermo del paciente. La hemorroidectomía excisional es el tratamiento que posee los resultados más consistentes y la menor tasa de recurrencia, como ya mencioné anteriormente. Otros procedimientos, aunque estén asociados a una mayor tasa de recurrencia de las hemorroides, reportan un menor grado de dolor y de invasión en el paciente, como por ejemplo la hemorroidopexia. Mayores recurrencias, mayores complicaciones asociadas, pero igual se prefiere porque es menos costoso y hay menor grado de invasión. Siguiente, por favor. Lo que estamos viendo en este video es una ligadura endoscópica de las hemorroides, que recordemos es un tipo de procedimiento no excisional en el que se va a localizar el tejido y se van a aplicar puntos de sutura en las hemorroides para cortar su suministro sanguíneo.
Siguiente, por favor. Si puedes reproducir el siguiente video, por favor. Ok, en este video lo que estamos viendo es la excisión de una hemorroide trombosada. Recordemos que una hemorroide trombosada es una indicación para el manejo quirúrgico de una hemorroide y en este caso se está haciendo con una hemorroidectomía de tipo abierto, que es el gold standard para el tratamiento de las hemorroides. De tipo cerrado, perdón. Gracias. Siguiente. Ok, entonces lo que estamos viendo aquí es el algoritmo del manejo del paciente que tiene una enfermedad hemorroidal. Recordemos que siempre va a empezar con el paciente presentando síntomas de la hemorroide, como el sangrado, el prurito y obviamente la sensación de masa en el ano. Y vamos a ir a la inspección perianal y examen digital. Y si hay resultados inconclusivos, se le va a realizar al paciente una anoscopía o proctoscopía. Pero si hay signos de malignidad, entonces vamos a realizar una colonoscopía, sigmoidoscopía flexible o el enema de Barr. Entonces vamos a volver a la indicación de anoscopía o proctoscopía. Entonces, si vemos que las hemorroides están encima de la línea dentada y por lo general estas son de tipo no doloroso, vamos a clasificarlas como hemorroides internas y las vamos a clasificar según los tipos de grado. No prolasadas, grado 1, reducidas cuando se descansa en el grado 2 y estas tienen manejo conservador que ya mencionamos anteriormente. Modificaciones de estilo de vida, y también baños de asiento, las de tipo 2, que son reducibles manualmente, entonces ya son indicación de un procedimiento de oficina, como la ligación con bandas, la escleroterapia y la coagulación. Y aquellas irreducibles o trombosadas que son grado 4, y aquellas que sean grado 3 con síntomas persistentes van a tener un manejo quirúrgico, como lo son la hemorroidectomía y la hemorroidopexia. Vamos a subir un poco de nuevo a la inspección perianal y examen digitorectal. Entonces, si aquí encontramos que la hemorroide está debajo de la línea dentada y es dolorosa, entonces la vamos a clasificar como una hemorroide externa y también vamos a ir al manejo conservativo que mencionamos anteriormente. Siguiente. Ok, ahora voy a hablarles un poco de lo que es el pronóstico y la prevención. Ok, como en cualquier enfermedad, la prevención es extremadamente importante para evitar llegar al punto de, por ejemplo, necesitar uno de estos procedimientos que acabamos de mencionar. Y en el caso de las hemorroides, esto no se queda atrás. En la prevención de las hemorroides, en realidad se parece mucho a lo que mencionamos anteriormente en el manejo conservador de las hemorroides, ya que en realidad son una enfermedad bastante prevenible. Esto incluye, como dijimos anteriormente, el consumo suficiente de fibra y de líquidos, evitar hacer grandes esfuerzos al evacuar, mantener una actividad física constante y regular, evitar pasar mucho tiempo sentado en el baño a la hora de evacuar, uno se queda ahí usando el celular, leyendo, evitar hacer esto. Y tratar casos de estreñimiento, ya sea con laxantes osmóticos o ablandadores de heces, para evitar lo que es la formación de las hemorroides. Siguiente. Ajá, gracias. Ok, en general, el pronóstico es bueno para la corrección de las hemorroides, pero diferentes métodos... Ay, disculpen que la referencia tapa un poquito la diapositiva. Ok, diferentes métodos operatorios, entonces sí muestran una diferencia en qué tanto qué tantas complicaciones hay, qué tal es la probabilidad de presentar complicaciones. Por ejemplo, un estudio en 2019 demostró que la hemorroidectomía cerrada presenta un menor riesgo de presentar complicaciones postoperatorias en comparación a la hemorroidectomía abierta. Hablaré un poquito más después de esto. Entre las complicaciones más comunes se incluyen el dolor posoperatorio. Este es el dolor, esta es la complicación más común
de las hemorroidectomías. De hecho, es tan conocido que es una limitante para muchos pacientes a la hora de tomar la decisión si van a querer someterse a este procedimiento o no. Sin embargo, con métodos que voy a mencionar próximamente también sí se puede evitar o mejorar un poco lo que es este dolor. El sangrado rectal. El sangrado rectal postoperatorio disculpen, en una menor, ligero, ajá, un sangrado ligero, disculpen, recién después de la operación es completamente común y de esperarse. Sin embargo, ya un sangrado abundante que al evacuar el paciente ve que hay coágulos en las heces, ya esto sí puede ser necesario una reintervención para parar el sangrado y suturar el vaso afectado. En cuanto a la retención urinaria, también es una de las complicaciones más comunes. Del 10 al 15% de los pacientes sufren de esta complicación y es la causa principal de la necesidad del paciente quedarse más tiempo hospitalizado después de la operación. La estenosis anal generalmente no ocurre, se ve más en casos de hemorroidectomías de urgencia, en donde se afecta el músculo del esfínter anal. Y la incontinencia tampoco debería ser una complicación muy común. Generalmente, si se realiza bien el procedimiento, cuidando no afectar los músculos del esfínter anal, se debe evitar esta complicación. Entonces, aquí está lo que le estaba hablando. En este estudio de 2019, se comparó los resultados postoperatorios de la hemorroidectomía abierta versus cerrada en cuestión a sus complicaciones. En los resultados de este estudio, que utilizó 120 pacientes divididos en dos grupos, el grupo 1 sometido a una hemorroidectomía abierta y el grupo 2 a una hemorroidectomía cerrada, se observó que el grupo de la hemorroidectomía abierta mostró más porcentaje, de complicaciones que el grupo de la hemorroidectomía cerrada, incluyendo las complicaciones que mencionamos anteriormente, como dolor, sangrado, retención urinaria, incontinencia, entre otros. Entonces, por eso, con este estudio se concluyó que la hemorroidectomía cerrada presenta un menor riesgo de complicaciones posoperatorias en comparación a la hemorroidectomía abierta. Ok, en cuanto a los cuidados posoperatorios. Generalmente, como rutina posoperatoria, se recomienda al paciente diferentes medidas para disminuir el dolor posoperatorio, que puede ser bastante debilitante para el paciente. Entre estas están los anestésicos tópicos y medicamentos como el diltiazem, por ejemplo, para controlar el espasmo del esfínter anal. Pero estos no son todos los métodos. Hay un metaanálisis de 2022, disculpen, no un metaanálisis, hay una revisión sistemática de 2022 que estudió diferentes métodos farmacológicos y no farmacológicos para mejorar lo que es este dolor posoperatorio por las hemorroidectomías. Entre estos se mencionó, primero que todo, educar al paciente desde antes, hacerle saber qué es lo que va a esperar después de la operación, que tenga también medidas antes de la operación, como por ejemplo controlar un estreñimiento, ya que se ha comprobado que los pacientes que tienen un buen control del estreñimiento antes de ser sometidos al procedimiento tienen un mejor outcome en cuanto al nivel de dolor. También están los analgésicos orales posoperatorios, los bloqueadores de canales de calcio tópicos, como lo son el diltiazem y el nifedipino. Además, también la nitroglicerina se utilizan para controlar los espasmos del esfínter anal. Sin embargo, en el caso de la nitroglicerina hay una limitante, que es la cefalea como efecto secundario, y por esto muchas veces se decide utilizar diltiazem como primera línea para controlar el espasmo del esfínter anal. Hay cremas anestésicas tópicas también que se pueden utilizar, ya sea en el área perianal, y se demostró que el uso de estas cremas directamente después de terminar la operación disminuye en una manera muy importante el dolor del paciente. El metronidazol también se ha utilizado, se utiliza tanto tópico como oral por sus funciones antibacteriales y también antioxidantes.
El sucralfato, con su efecto protector de la mucosa, también se ha utilizado. El diclofenaco como analgesia, muchas veces se utiliza en la presentación rectal. Los flavonoides, como mencionamos anteriormente, y otras medidas no farmacológicas, como son los baños de sal y compresas calientes. Entonces, entre otros cuidados posoperatorios, que en realidad también mejoran este dolor posoperatorio, están la buena ingesta de agua y fibra para evitar estreñimiento. Se puede recomendar el uso de laxantes osmóticos y ablandadores de heces. Sin embargo, también es importante evitar la diarrea, ya que puede empeorar los síntomas, así que es importante educar al paciente en cuanto al uso excesivo de laxantes y que éste evite este uso excesivo. Bueno, ya como manera de conclusión, vamos a revisar los puntos principales que dimos en esta charla. Primero, que la enfermedad hemorroidal es una patología de alta prevalencia e incidencia a nivel mundial. Por lo tanto, es muy importante para nosotros conocerla. Su diagnóstico y clasificación se puede hacer fácilmente en un consultorio de atención primaria, y es de suma importancia que nosotros como médicos de atención primaria tengamos un conocimiento de toda la patología, de todo su manejo y de toda su clasificación, para saber cuándo es apropiado referir la patología a un especialista de coloproctología y cuándo puede ser manejada por nosotros mismos. El manejo de las hemorroides se basa principalmente en la piedra angular, es el cambio de estilos de vida, mayor ingesta de fibra, tomar agua y ciertos hábitos de defecación, y el tratamiento sintomático con baños de sitio o con suavizantes en función de lo que esté indicado para el paciente individualmente. En las hemorroides internas, de grado 1 a 3. Y el tratamiento quirúrgico se reserva a un grupo selecto de hemorroides, como las hemorroides de grado 4, las trombosadas agudas o refractarias al tratamiento. El pronóstico de esta enfermedad es excelente, bueno, y ya como mencionaba anteriormente, como médicos de su primaria, no debemos olvidar hacer un buen examen físico para no pasar por alto, para hacer un diagnóstico oportuno y no pasar por alto otras enfermedades rectales que pueden estar concomitantes con la enfermedad hemorroidal, como mencionamos anteriormente. Puedes pasar. Estas son nuestras referencias y, y voy a poner un caso clínico. Este es un caso clínico para repasar lo que ya se hemos dicho. Una paciente femenina de 55 años y antecedentes personales patológicos acudió a consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de sangrado ocasional al final de la defecación. Relata que 2 a 3 veces por semana en este periodo de 3 meses notó sangre en el papel al terminar de limpiarse después de defecar. El paciente también refiere que en este periodo ha tenido pruritonal y sensación de defecación incompleta. Relata que por su trabajo toma muy poca agua y consume muy pocos vegetales. También relata que tiene una defecación cada 2 días. Sin embargo, dice que la característica de las S en esas defecaciones suelen ser duras y en bolitas, lo que nos hace pensar en un Bristol tipo 1. Es importante esto porque con esta definición, lo primerito que dije no es constipación, pero la característica de las S sí nos llama más la atención. Pues. No hay que pasar eso por alto. Al examen físico, a la inspección, no se ve ninguna masa inicialmente ni ninguna patología, pero cuando se le pide a la paciente que haga valsalva, una pequeña masa parece protruir. Esta es la importancia de no solamente quedarse con la inspección, sino que hacer que los pacientes hagan la maniobra. Al tacto rectal se siente una masa lateral en la posición lateral izquierda y en la anoscopía se evidencian hemorroides internas. Pasa. Con este caso clínico tenemos 3 preguntas, que es, ¿qué grado de hemorroides tiene esta paciente? No sé si alguien del público quiere responder. Si quieren echo para atrás para que puedan leer la... Gabriela Medrano, que responda la pregunta. ¿Está Gabriela Medrano conectada? Álvaro Cedeño, responde esa pregunta. Acuérdense que esto se está grabando. Yo estoy preguntando, asignando al azar quién pregunta, y si no contesta es que está mintiendo. Bueno, doctor, me llamo Dice.
¿Qué grado son esas hemorroides que dice el texto? Con lo que ya escuchaste. Bueno, mm, y ya se siente, yo creo que ya debería ser como un grado 2 tal vez. No, no sé. O sea, Son Sí, grado 2. Sonia Pon. Dale, seguimos. son las hemorroides grado 2 porque las hemorroides, recuerden que las hemorroides grado 2 son las que se protruyen con la manera de Valsalva. Pero el paciente no se tiene que digitalizar. Ella solita regresa. Apenas el Exacto, paciente le dice que él se mete el dedo para reducirse, son Ya, grado 3. exacto. Seguimos. Pasa la... Ajá, ok. Eh, otra pregunta. Manejo, ¿Cuál? manejo, manejo inicial. María Salgado. Buenas noches. Bueno, como manejo inicial, yo pensaría en cambios en el estilo de vida por los hábitos del paciente. ¿Cuáles son esos cambios de estilo de vida? Por ejemplo, puede mejorar su alimentación debido a los hábitos dietéticos que tenía, aumentar su consumo de Ajá. fibra. ¿Qué más? También podría ingerir más agua. Ok, muy bien. ¿Qué más? Me parece que en la historia decía algo como que pasaba mucho tiempo en el baño, eso también podría afectarlo de alguna manera. Ok, ese es otro. ¿Qué más? Mm, eh, bueno, podría, no sé, cambiar la posición a medida que se siente, mientras está en el baño. Ok, también le explicas eso. ¿Qué más? Uno más y ya. Y terminamos. ¿Qué más? ¿El qué más? ¿Qué faltaría ahí? Posición en inodoro, no leer en el inodoro, comer más fibra, tomar más agua. ¿Qué más? Te falta una cosa. Mm, mm, Jorge Balsania. Balsania, ok, bueno, yo consideraría que se le puede decir tanto al paciente que no haga esfuerzo cuando vaya al baño y adicional también se mencionó los baños de agua tibia. Ok, puede ser. Si le duele, si tú ves que el ano está bien, está hipertónico, le mandas agua tibia. Si está inflamado, le mandas agua tibia. Pero si esa paciente, no creo que necesite baños de agua tibia. Me parece que es lo que dijo tu compañera, pero de lo que ella dijo le falta algo más. Agua, Eh, fibra, sí, bueno, el hecho de que realice ejercicio exacto. o Que camine. también se le puede mencionar al paciente que baje de peso. Sí, si la ves obesa, O sea, pero depende del realmente a peso, veces ¿no? Ah, sí. eso realmente ahí es que haga actividad física, que no sea tan sedentaria. Y trabaja en una oficina y se pasa mucho tiempo sentada, que haga ejercicio, jardinería, algo, que camine, ¿ok? Listo, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tenía? Y bueno, referirían a este paciente a coloproctología. Susana Yuen, ¿se lo mandaría a un coloproctólogo esa paciente? Eres médico general de un centro de salud y hoy la viste y ese fue el cuadro clínico y le diste eso y le hiciste la referencia inmediatamente o no? No, no ¿Qué lo harías haría. entonces? ¿Qué harías? ¿Qué No harías? lo referiría, sino que con manejo inicial. Solo lo haría si no mejora con manejo inicial. ¿Y cómo te das cuenta si no mejora? ¿Cómo te das cuenta si no mejora?
¿Qué ¿Cómo? haría? Control, no sabría. Un Manejo control, control. ¿no? Un control, excelente. Un control, la reevaluaría. ¿Cuánto tiempo esperarías para reevaluarlo? 6 meses. No, voy a 6 meses. preguntarle al que chateó aquí que dijo que sí la mando a hacerse un tamizaje. Muy bien, Raúl López. La tienes que mandar a hacerse un tamizaje. ¿Ok? Sí, por la De la edad. respuesta, por la edad. ¿Ok? Si la paciente tuviera 35 años y no tiene antecedentes, lo que dijo la compañera es correcto. No la envío, la reevalúo en 6 a 8 semanas. Y si no mejora, ¿qué es que no mejore? Bueno, ya puede ser que le mejore, ya no sangro, doctor, pero todavía se protruye la hemorroide. Entonces una hemorroide para ligar y ahí la mando. ¿Ok? Si la protrusión le sigue ocurriendo, si sigue sangrando, si le sigue dando comezón, entonces la mandan, aunque no tenga edad de tamizaje. Si la paciente ya tiene tamizaje, hicieron una colonoscopía, un gastroenterólogo hace 2, 3 años, ya tiene una colonoscopía que le salió normal y está vigente porque es cada 10 años, entonces no la mandaría a tamizaje aunque tenga edad de tamizaje porque ya lo tiene. ¿Okay? Y eso es parte del interrogatorio. ¿Qué más? Ok, bueno muchachos, muchas gracias. Ahorita mismo tenemos una última interacción con ustedes. Tenemos un Kahoot que les teníamos preparado, así que nada, no vamos a poder estar todos en el Kahoot. Necesitamos son 10 personas que quieran competir y bueno, nada, el ganador tendrá su recompensa. Bueno, yo los felicito a los que hicieron el webinar. Es un webinar que les va a servir para toda la vida, porque no importa lo que hagan, si hacen medicina general, si hacen una especialidad, van a ver hemorroides. Si van a ser ginecólogos, van a ver hemorroides. Si van a ser pediatras, van a ver hemorroides. Si van, lo que hagan, van a ver hemorroides. Si van a hacer medicina interna, médicos familiares, van a ver hemorroides. Son cirujanos generales, van a ver hemorroides. Y lo importante es que sepan este manejo básico inicial y parte de lo que dijo la compañera del manejo quirúrgico y esto, es como importante saber qué hemorroides son las que van a ir al manejo quirúrgico para que las refieran. De lo contrario, no lo pueden manejar inicialmente. Y recordar que hay que mandarle el tamizaje a los pacientes. Yo los dejo en su concurso de preguntas. Así que pasen buenas noches y gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver, Buenas noches, doctor. chicos, ¿quién va a ganar? Veamos. Necesitamos otros 7 valientes que quieran tener una recompensa para ver. No está difícil, muchachos, es basiquito de hemorroides, así que vamos, si se puede. Necesitamos 2 más. ¿Quién se une? ¿Quién se une? Súper. Listo. Comencemos. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos a contestar verdadero o falso. Las hemorroides son venas varicosas. ¿Verdadero o falso? Van 6, 8, 9, 10 respuestas. Falta 1, falta 1. Listo. A ver, ¿cómo le fue en esta primera? Bueno, está bien, no importa. No pasa nada con esas 3. Estaba capciosa la pregunta. Sigamos. Bien, Melody. Gracias. Sigamos. A ver, 4. Nombre de la teoría que explica la fisiopatología de las hemorroides. A ver si se acuerdan. No está difícil, muchachos. Estaba al inicio, a lo mejor algunos no las tendrán porque no están activados todavía, pero vamos.
Dije algunos. Bueno, vamos muchachos, si se puede. Ya, por lo menos no se olvidan de que es Golliger. Ah, no, Thompson, disculpen. Está bien los que se equivocaron con Golliger. Yo también me hubiera equivocado. Sigamos. Las mujeres son mayormente afectadas que los hombres por enfermedad hemorroidal, ¿cierto o falso? A ver quién se acuerda. Alguien se lo debe haber tomado personal, así que vamos a ver. Yo pensé que iba a estar más alto el de la respuesta correcta, pero bueno, sigamos, no pasa nada. Bien, Jorge, sabemos que eres tú, pusiste las iniciales, pero sabemos que eres tú. Bien orgullosos de ti. Principal factor de riesgo para la aparición de hemorroides. A ver, muchachos. Alguien se lo tuvo que haber tomado personal. Aquí más de uno sufre de estreñimiento. Moro. Sigamos, sigamos. Bueno, está bien. Los que se están tardando ahí, pues. No pasa nada, muchachos. El show debe continuar, sigamos. Pero bueno, ya los otros dos no se olvidan de que era estreñimiento. Así que cuídense su estreñimiento para no sufrir de hemorroides, muchachos. Sí. Seguimos. Otro quiz. ¿Cuál es la manifestación clínica más común? Ahí estaba hablando Laura Rodríguez, así que a ver si se acuerdan de la más común, muchachos. Falta uno. Decídete. No sé a quién falta, pero vamos, tú puedes. ¡Oh! Está súper. 9. Una solamente no la tuvo correcta. Algo me dice que era esa última persona que estaba dudando, pero bueno, está bien. Así no se olvida. ¿Verdadero o falso, muchachos? La defecación suele ser dolorosa en pacientes con hemorroides no complicadas. ¿Hay dolor en las no complicadas? ¿Sí o no? ¿Suele ser dolorosa en las no complicadas? Vamos, si se puede. 9 respuestas. Yo siento que siempre es la misma persona la que está ahí de último pensando. No tengo nada personal, pero tengo una leve sospecha. Vamos. Ok, sigamos. Ana Z. Con respecto al abordaje, ¿en qué pacientes están indicadas las modificaciones dietéticas y estilo de vida, muchachos? Clave en la atención primaria. ¿En quiénes están indicadas estas modificaciones dietéticas y de estilo de vida? ¿Solo las de grado 1 y 2? No, en todos los pacientes, independientemente de la severidad, muchachos. O sea, si tú tienes grado 3, igual vas a tener tus cambios de estilo de vida, muchachos. Atención primaria a la salud, vamos, sí se puede. Sigamos. ¿Verdadero o falso? La hemorroidectomía abierta presenta mayor riesgo de complicaciones postoperatorias. ¿Cierto o falso? Aquí está hablando Gaby. Así que, a ver, ¿quién escuchó a Gaby? ¡Oh! Gaby, lo dejaste clarito, hermana. Sigamos. Muy bien, muchachos. A ver, quiz. Ya es casi el último. Es un procedimiento excisional. Excisional. Esta era la parte más compleja, muchachos, pero yo estoy segura de que Lupe se lo dejó clarísimo. Así que, excisional. Vamos, yo confío en ustedes. Sí se puede, muchachos. Bien. Felicitaciones. Muy bien. Sigamos. Qué bueno que eso quedó clarito. No todos vamos a ser cirujanos, pero por lo menos quedó bien claro. A ver, creo que viene la última, si no me equivoco. Todos los casos de hemorroides deben ser referidos a coloprocto, ¿cierto o falso? Todos falso. Muy bien, muchachos. Quedó clarísimo. Sí se puede. A ver, ¿quién ganó? En tercer lugar nos queda Susana. Bien, Susi, muy bien. En segundo lugar, nuestro represito. Y en primer lugar,
Ana C. Felicitaciones, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, bueno, en esta noche, así que nada, felicitaciones a los ganadores, nos contactaremos con ustedes por privado y tengan bonita noche. Hasta luego.